El grito de mi padre, lárgate de nuestra casa, todavía retumba en mis oídos, como el eco persistente de una explosión que lo destrozó todo. Usó la palabra, nuestra, con una autoridad recién descubierta, como si fuera un emperador reclamando el trono que le habían usurpado. Mi madre, a su lado, asentía en silencio, con el rostro endurecido por una expresión que nunca le había visto, una mezcla de triunfo y desprecio. Los nuevos millonarios del barrio estaban echando a la calle, sin contemplaciones, al único hijo que los había mantenido durante los últimos 5 largos y sofocantes años. Se sentían dueños del mundo, de la casa, de mi destino. Pero había un pequeño, insignificante secreto que ellos ignoraban, un detalle técnico enterrado en una pila de papeles en los archivos del banco. Un secreto que dormía tranquilamente en la cláusula de un contrato hipotecario y que, en cuestión de horas, estaba a punto de despertar para convertirse en su peor pesadilla. Ellos creían haber ganado la lotería, pero la vida estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de perderlo todo. No siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el mundo tenía sentido y mi familia era mi ancla, no la soga que me apretaba el cuello. Hace apenas 6 años, mi padre, Isidro, no era el hombre de la mirada resentida que me expulsaba de su vida. Era, don Isidro, el mago de los fierros, un mecánico cuyo nombre era una leyenda en toda la colonia. Su taller, pequeño y siempre impregnado de un olor a grasa y metal, era su reino. Yo pasaba horas allí, fascinado, viéndolo desarmar y rearmar motores con una precisión de cirujano. Sus manos, cubiertas de cicatrices y manchas de aceite, me parecían las más poderosas del mundo. Recuerdo una tarde de sábado, yo tendría unos 16 años. El sol se filtraba por el techo de lámina del taller, dibujando rayas de luz en el polvo suspendido en el aire. Él estaba inclinado sobre el motor de un viejo Ford Mustang, una reliquia que el dueño había dado por perdida. Un hombre de verdad, Leonel, me dijo sin levantar la vista, mientras ajustaba una tuerca con un movimiento certero, se hace valer con sus manos. El trabajo honesto, mi hijo, eso es lo que te da un lugar en el mundo. Nunca lo olvides. Para mí, esas no eran solo palabras, eran un evangelio. Mi padre era mi héroe, un gigante construido a base de esfuerzo y sudor. Mi madre, Matilde, era su complemento perfecto. Siempre orgullosa, presumía de las manos de oro de su marido con las vecinas. Nuestra vida era modesta, pero éramos felices. Éramos un equipo. El punto de inflexión, la primera grieta en los cimientos de nuestra familia, llegó con la decisión de comprar una casa. Llevábamos años alquilando, y mis padres soñaban con tener algo propio. Encontramos la casa perfecta, no muy grande, pero con un pequeño patio donde mi madre podría plantar sus flores. El problema, como siempre, fue el dinero. O, más bien, la burocracia. Por su edad y la naturaleza de sus trabajos, el banco les negó el crédito hipotecario. Vi la decepción en sus ojos, una sombra que amenazaba con apagar su sueño. Yo acababa de cumplir 24 y había conseguido un buen puesto como contador en una empresa constructora. Tenía un sueldo estable, un futuro prometedor y, lo más importante, un historial crediticio impecable. «Podrías intentarlo tú, Leonel», sugirió mi madre una noche, con la voz apenas audible. Mi padre, por primera vez, me miró no como a un hijo, sino como a una solución. Se sentía humillado por tener que pedírmelo, lo vi en la forma en que apretaba la mandíbula. Y yo, por supuesto, acepté. ¿Qué hijo no lo haría? Era mi familia. Una semana después, estaba en una oficina del banco, firmando una montaña de papeles que me comprometían por los siguientes 20 años. El asesor financiero me explicó los riesgos, pero yo apenas escuchaba. Solo podía pensar en la sonrisa que pondrían mis padres. Esa tarde, al llegar a casa con la noticia de la aprobación del crédito, mi padre me abrazó. Fue un abrazo torpe, rápido, pero sentí su gratitud. Puso su pesada mano en mi hombro y dijo unas palabras que se grabaron a fuego en mi memoria: «Haces esto por la familia, mi hijo. Esta casa es tu futuro». Qué cruel puede ser el destino, qué retorcida es la ironía del tiempo. En ese momento, sus palabras me llenaron de orgullo.
Hoy, son solo el recuerdo amargo de la mentira en la que viví durante demasiado tiempo. No sabía que al firmar esos papeles, no estaba comprando un hogar, sino una jaula. Una jaula de oro para ellos, y una de acero invisible para mí. La estabilidad duró poco, apenas un par de años. La crisis económica, esa palabra que uno escucha en las noticias y cree lejana, golpeó nuestra puerta con la fuerza de un huracán. Primero fue el taller de mi padre. El dueño, ahogado por las deudas, lo cerró de un día para otro. Don Isidro, el mago de los fierros, se encontró a los 55 años con una caja de herramientas y ninguna puerta donde tocar. Intentó buscar trabajo, pero nadie quería contratar a un mecánico de la vieja escuela. Lo veían viejo, obsoleto. Cada portazo era un golpe a su orgullo, una astilla más en el pedestal donde yo lo había colocado. 2 meses después, la empresa donde mi madre trabajaba como recepcionista hizo un recorte masivo de personal. Su despido fue la estocada final. De repente, el hogar que habíamos construido con tanta ilusión se llenó de un silencio denso y pesado, el silencio del miedo y la incertidumbre. El rey y la reina habían sido destronados, y su reino se desmoronaba. Por una de esas extrañas carambolas de la vida, justo en ese momento, a mí me ascendieron. Me nombraron jefe de contabilidad. Mi sueldo casi se duplicó. La noche que les di la noticia, esperaba ver alivio en sus rostros, quizás un poco de alegría. En lugar de eso, encontré algo que no supe descifrar. Mi madre forzó una sonrisa y dijo, «Qué bueno, mi amor. Dios aprieta pero no ahorca». Mi padre ni siquiera me miró. Siguió con la vista fija en el televisor y murmuró algo que sonó como, «Ah, qué bien, el contador. A ver si un día no se te olvida de dónde vienes». Y así, sin discusiones ni acuerdos formales, me convertí en el único pilar de la casa. Pagaba la hipoteca que estaba a mi nombre, las facturas de luz, agua, gas, el supermercado, las medicinas para la presión de mi padre, las visitas al médico de mi madre. Todo. Al principio, no me importaba. Era mi deber, me repetía. Pero en el fondo, había algo más. Una parte de mí, esa parte que todavía anhelaba la aprobación del héroe de mi infancia, sentía una extraña satisfacción al poder decir, «No te preocupes, papá, yo me encargo». Esperaba que, al verlo todo cubierto, él pudiera relajarse, quizás incluso sentirse orgulloso. Qué equivocado estaba. Mi ayuda no alivió la tensión, la alimentó. Cada mes que pasaba, la gratitud inicial se iba transformando en un resentimiento silencioso. Mi éxito profesional no era un motivo de celebración familiar, sino un recordatorio constante de su fracaso. Si llegaba a casa y mencionaba un buen negocio que había cerrado, mi padre cambiaba de tema o hacía un comentario sarcástico. Claro, como al señorito le sobra el dinero. Mi madre desarrolló un radar para cualquier gasto personal que yo hiciera. Si me compraba una camisa nueva, la miraba con recelo, como si ese dinero le perteneciera a ella por derecho. El punto más bajo de esa época fue cuando mi madre necesitó un tratamiento dental urgente, una endodoncia que el seguro no cubría. El costo era elevado, y ese mes andaba yo justo de dinero. Sin pensarlo 2 veces, saqué del armario mi vieja guitarra eléctrica, una Fender que había comprado con mi primer sueldo y que era mi tesoro más preciado. La vendí por una fracción de su valor real a una casa de empeños. Cuando le di el dinero a mi madre, ella ni siquiera preguntó de dónde lo había sacado. Solo lo tomó y dijo, «A ver si con esto me alcanza». Esa noche, en mi cuarto, el silencio que había dejado la ausencia de mi guitarra era ensordecedor. Mi mejor amigo, Genaro, con quien trabajaba, lo veía todo desde fuera con una claridad que yo no tenía. «Aguas, Leo», me dijo un día durante la comida. «Te están usando de cajero automático, no de hijo. Una cosa es ayudar y otra es que te expriman». Me enojé con él. «Tú no lo entiendes, es mi familia», le contesté a la defensiva. Pero sus palabras se quedaron flotando en mi mente, como una advertencia que me negaba a escuchar. La verdad es que yo sí lo entendía, pero admitirlo era demasiado doloroso. Admitirlo significaba aceptar que el hogar que me esforzaba tanto por mantener a flote ya era un naufragio.
La confianza, una vez que se fractura, es casi imposible de reparar. Y en nuestra casa, se rompió en 1000 pedazos por algo tan vulgar como el dinero. Siempre he sido una persona ordenada con mis finanzas. Solía guardar una pequeña cantidad de efectivo en un cajón de mi escritorio, para gastos del día a día, el transporte, un café. Nunca era mucho, quizás 2000 o 3000 pesos. Un día, noté que faltaba un billete de 500. No le di importancia, pensé que lo habría gastado y no lo recordaba. Pero a la semana siguiente, faltaban 1000 pesos. Y luego, otros 500. Mi mente se negaba a conectar los puntos. ¿Sospechar de mis propios padres? El solo pensamiento me hacía sentir como un monstruo. Eran ellos, los que me habían enseñado sobre la honestidad. Pero la situación se volvió insostenible. El dinero seguía desapareciendo, y nadie más que nosotros tres vivía en esa casa. Decidí hacer algo que me dolió en el alma, tender una trampa. Una mañana, antes de irme a trabajar, conté meticulosamente el dinero que quedaba en el cajón, eran exactamente 1800 pesos. Le tomé una foto con el celular, una prueba irrefutable para mi propia cordura. Regresé por la noche con un nudo en el estómago. Fui directo a mi cuarto, abrí el cajón y conté los billetes. Había 800 pesos. Faltaban 1000. El corazón me dio un vuelco. No era mi imaginación. Alguien me estaba robando. Esa noche, durante la cena, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo no podía comer. Después de darle vueltas una y otra vez, reuní el valor para hablar. Intenté que mi voz sonara casual, no acusatoria. Oigan, empecé, carraspeando. Una pregunta, ¿de casualidad alguno de ustedes ha tomado algo de dinero de mi cuarto? Es que he notado que me falta, quizás lo tomaron para alguna emergencia y se les olvidó decirme. La reacción fue instantánea y coordinada, como si la hubieran ensayado. Mi padre soltó el tenedor, que golpeó el plato con un ruido estridente. Me clavó una mirada llena de furia. ¿Qué demonios estás insinuando, Leonel? Su voz era un gruñido bajo. ¿Qué te pasa, escuincle? Nos estás diciendo rateros en nuestra propia cara. Mi madre se levantó de la silla, llevándose las manos al pecho en un gesto teatral. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Ay, Dios mío! No puedo creer lo que estoy escuchando, sollozó. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, ¿así nos pagas, acusándonos de robarte? Me quedé paralizado. Quería mostrarles la foto, gritarles que yo sabía la verdad, pero me desarmaron. Me hicieron sentir culpable, un hijo malagradecido y paranoico. No, no, no es eso, tartamudeé. Solo preguntaba, ¿de verdad? Cállate, me interrumpió mi padre, poniéndose de pie. Su sombra se cernió sobre la mesa. Y vives bajo nuestro techo, comes de nuestra comida, y tienes el descaro de acusarnos, eres una vergüenza. Lloré esa noche. No de tristeza, sino de rabia y de impotencia. Terminé pidiéndoles perdón, aunque cada fibra de mi ser sabía que yo era la víctima. A partir de ese día, dejé de guardar dinero en casa. Pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza se instaló entre nosotros como un cuarto integrante de la familia, uno invisible y venenoso. Ya no los veía como mis padres, sino como dos extraños con los que compartía un techo y una deuda hipotecaria. Y empecé a darme cuenta de que el robo del dinero no era el verdadero problema. Era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la envidia. Pronto descubrí en qué se estaba yendo mi dinero. Una tarde, al volver del trabajo, pasé por una pequeña tienda de abarrotes que tenía un puesto de lotería. Y allí, de espaldas a mí, estaba mi padre. No estaba comprando un boleto o dos. Tenía un fajo de billetes del Melate y del Tris en la mano, y le pedía al vendedor que le diera más, que le pasara los que terminaban en 7, su número de la suerte. Su rostro, generalmente sombrío y apagado, estaba iluminado por una especie de fervor febril. La esperanza de un golpe de suerte se había convertido en una adicción. No dije nada. Di media vuelta y me fui, sintiendo una mezcla de asco y una extraña pena.
Esa obsesión se apoderó de nuestra casa. Mi padre pasaba horas viendo los sorteos en la televisión, con una libreta en la mano donde anotaba los números ganadores, buscando patrones inexistentes. Hablaba constantemente del día en que peguemos el gordo. La casa se llenó de pedazos de papel, boletos viejos y sueños rotos que se acumulaban en los ceniceros y en los rincones. Una noche, encontré a mi padre en el garaje. La única luz era la de un foco desnudo que colgaba del techo. Estaba sentado en un viejo banco de madera, con una caja de cartón abierta sobre las rodillas. Dentro, había medallas y trofeos pequeños y polvorientos. Eran sus premios de mejor mecánico del año de un sindicato al que perteneció. Lo vi pasar los dedos sobre una placa de metal y me di cuenta de que estaba llorando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Lloraba por el hombre que había sido. En ese momento, comprendí que su obsesión con la lotería no era solo por la codicia de tener dinero. Era la desesperada y patética búsqueda de un atajo para recuperar su dignidad, para volver a ser el proveedor, el hombre de la casa. Quería comprar su orgullo de vuelta. Esa pizca de compasión que sentí se evaporó rápidamente. Su frustración no lo humanizó, lo envenenó. Y yo era el blanco perfecto para descargar todo ese veneno. Una tarde, llegué a casa emocionado porque me habían dado un bono de productividad en el trabajo. Se lo conté a mi madre mientras ella cocinaba. Mi padre, que estaba en la sala, escuchó y entró a la cocina. «Un bono», dijo con una sonrisa torcida. «¡Qué bien! ¿Para qué te compres más camisitas de marca, no?» El comentario me dolió. «No, papá», le contesté, tratando de mantener la calma. «Es para pagar el predial, que ya va a llegar». Él se acercó a mí, su aliento olía a alcohol barato. «¿Tú qué sabes de la esperanza?», me espetó, casi gritando. «Tú ya lo tienes todo resuelto, señor contador, no tienes ni idea de lo que es sentirse un inútil, un cero a la izquierda, mientras tu propio hijo te restriega su éxito en la cara todos los días». Me quedé sin palabras. Cada peso que yo ganaba, cada logro que conseguía, para él no era una ayuda, era una humillación. Yo no era su salvación, era el espejo que le mostraba su propio reflejo de fracaso. Y odiaba ese reflejo más que a nada en el mundo. La brecha entre nosotros ya no era un simple distanciamiento, era un abismo profundo y oscuro. La estocada final antes del colapso total llegó en la forma de mi tía Hermila, la hermana menor de mi madre. Siempre había sido una mujer superficial y presuntuosa, que medía el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria. Apareció una tarde sin avisar, vestida con ropa de marca y presumiendo de su último viaje a Cancún. Paseó la mirada por nuestra casa con una mezcla de lástima y condescendencia. «Ay, Matilde, se ve que la vida te ha tratado duro, hermanita», dijo con un suspiro exagerado. Luego, me miró a mí y añadió, dándome unas palmaditas en la mejilla, «Menos mal que tienes a este muchachote, ¿qué harían sin él? Eres un santo, Leonel, de verdad. Aguantar esta carga». Cada palabra era un puñal directo al ya destrozado orgullo de mi padre, que escuchaba todo desde su sillón, apretando los puños. Yo quería que la tierra me tragara. Cuando mi tía finalmente se fue, dejó tras de sí una atmósfera cargada de electricidad, una tormenta a punto de estallar. Y estalló. Esa noche, mi padre bebió más de la cuenta. Lo encontré en la cocina, con una botella de tequila a medio vaciar sobre la mesa. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Cuando me vio, se puso de pie, tambaleándose. «Contento», me dijo, arrastrando las palabras. «¿Te gustó el numerito de tu tía?». «El santo Leonel». «Papá, por favor, no empieces», le supliqué. Él se rió, una risa amarga que no tenía nada de alegre. Se acercó a mí hasta que pude oler el alcohol en su aliento. «Me das asco», siseó. «Cada vez que te veo, con tu ropa limpia, tu coche del año, hablando de tus bonos, me recuerdas en lo que me he convertido. En un maldito mantenido». Levantó un dedo tembloroso y me lo puso en el pecho. «Toda esta humillación es tu culpa, ojalá nunca hubieras tenido tanto éxito». Esa fue la primera vez que no sentí tristeza ni compasión. Solo sentí un frío glacial.
La imagen de mi héroe, del gigante que arreglaba motores, se hizo añicos para siempre. Frente a mí solo había un hombre pequeño, borracho y consumido por el veneno de su propia envidia. No le respondí. Di media vuelta, salí de la casa y me subí a mi coche. Conduje sin rumbo durante más de una hora, con las lágrimas de rabia nublándome la vista. Estacioné el auto en una calle oscura y solitaria y golpeé el volante una y otra vez, gritando de frustración, un grito ahogado que contenía 5 años de humillaciones silenciosas. Basta, ya no puedo más, me dije a mí mismo. Por primera vez, tomé la decisión, me iba a ir. Buscaría un departamento, los dejaría a su suerte. Pero mientras conducía de regreso, la furia se fue apagando, y en su lugar apareció la vieja y conocida culpa. La imagen de mi madre, con su mirada asustada, y la de mi padre, a pesar de todo, un hombre viejo y derrotado, ¿podía realmente dejarlos en la calle? No, no pude. Regresé a esa casa, a esa cárcel, pensando que aguantaría un poco más. Solo un poco más. No sabía que un poco más era solo el tiempo que le tomaría al destino para dar su golpe final y más cruel. La noche que cambió todo empezó como cualquier otra. Un viernes agotador en la oficina, el tráfico infernal de la Ciudad de México. Lo único que quería era llegar a casa, comer algo y desconectarme del mundo. Pero al abrir la puerta, en lugar del silencio tenso de siempre, me recibió un grito eufórico. Ganamos, Matilde, ganamos. Corrí a la sala y la escena que vi era surrealista. Mi padre, Isidro, tenía a mi madre abrazada, levantándola del suelo y dándole vueltas mientras reía a carcajadas. Ambos saltaban y gritaban como dos niños en la mañana de Navidad. En la mano de mi padre, arrugado por la fuerza con que lo sostenía, había un pequeño pedazo de papel, un boleto de lotería. Se acabó, viejo, se acabó, gritaba mi madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Somos ricos, millonarios, nunca más tendremos que depender de nadie. Y al decir nadie, sus ojos se encontraron con los míos por encima del hombro de mi padre. Su mirada no era de alegría compartida. Era de triunfo. De revancha. Me quedé parado en el umbral, sin entender nada. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi padre dejó de girar. Se volvió hacia mí, y por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Su expresión era fría, dura como el acero. Levantó el boleto de lotería como si fuera un trofeo. Pasa que la suerte finalmente nos sonrió, Leonel, dijo, y su voz tenía un filo cortante. Pasa que nos ganamos el premio mayor del melate. 50 millones de pesos. La cifra me dejó sin aliento. Pero más me impactaron las siguientes palabras. Así que ahora escúchame bien, continuó, acercándose a mí, invadiendo mi espacio personal. Se te acabó tu teatrito de caridad. Ya no necesitamos tu sucio dinero. Ya no tenemos que aguantar tus miradas de lástima ni tus aires de grandeza. Se me secó la boca. Intenté hablar, decir algo, pero las palabras no salían. Él señaló la puerta con el dedo. Su voz subió de volumen hasta convertirse en un grito que hizo vibrar las paredes. Así que lárgate de nuestra casa, ahora mismo, no queremos volver a verte nunca más. Miré a mi madre, buscando una pizca de cordura, de piedad. Ella simplemente asintió, confirmando la sentencia. Es lo mejor, Leonel, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Ya no te necesitamos aquí. Ya no eres nuestro hijo. No esperaron mi reacción. Mi padre, movido por una energía que no le había visto en años, subió las escaleras como un torbellino. Entró a mi cuarto y, un segundo después, mis cosas empezaron a volar hacia el pasillo. Una camisa, un par de pantalones, mis libros. Los arrojaba con una furia contenida, con un odio que había estado guardando durante años. Fuera, toda tu porquería, fuera de mi casa. Yo seguía ahí, paralizado en la sala, viendo cómo 5 años de mi vida, de mi sueldo, de mis sacrificios, eran arrojados como basura. Me habían robado, me habían humillado, me habían usado. Y ahora, creyéndose ricos, me desechaban como a un trapo viejo. El dolor era tan agudo que se sentía físico,
como un puñal clavado en el centro del pecho. En medio del caos, mientras mi ropa seguía cayendo por las escaleras, mis ojos se posaron en el objeto que había desatado todo, el boleto de la lotería. Mi padre, en su euforia, lo había dejado caer sobre la mesa de centro. No sé por qué lo hice. Quizás fue un acto reflejo, la necesidad de mi mente contable de verificar los hechos. Lo tomé. Lo miré. Los números coincidían con los que habían anunciado en la televisión esa noche. Eran ellos. Los números ganadores. Pero entonces, mis ojos se fijaron en un detalle, una pequeña línea de texto impresa en la parte superior del billete. La fecha del sorteo. Y entonces, sucedió algo inesperado. Una risa brotó desde lo más profundo de mi ser. Empezó como un murmullo, un temblor en mi pecho. Pero pronto creció, convirtiéndose en una carcajada sonora, histérica, incontrolable. Me reí como no me había reído en años, con lágrimas rodando por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de una ironía tan absurda y cósmica que era casi poética. Mi padre bajó las escaleras, con uno de mis suéteres en la mano, listo para lanzarlo. Se detuvo al verme reír. Mi madre me miraba desde el sofá como si me hubiera vuelto loco. ¿De qué demonios te ríes, imbécil?, gruñó mi padre. Yo no podía parar. Sostuve el boleto en el aire, temblando por la risa. De esto, conseguí decir entre jadeos. Me río de esto. Señalé la fecha. Papá, tu boleto, es perfecto. Los números son correctos. Solo tiene un pequeño problema. Hice una pausa dramática, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de tener el control. Es del sorteo de la semana pasada. Es un número perdedor. El rostro de mi padre se transformó. La euforia y la rabia se desvanecieron, reemplazadas por una palidez cerosa. Me arrebató el billete de la mano. Sus ojos recorrían la fecha una y otra vez, como si su pura fuerza de voluntad pudiera cambiar la tinta. Mi madre se acercó, miró por encima de su hombro y ahogó un grito. Se derrumbó sobre el sofá, cubriéndose la cara y empezando a sollozar, un llanto bajo y lastimero. Mi padre se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. El hombre que segundos antes era un rey todopoderoso, ahora parecía un anciano frágil a punto de desmayarse. Mi risa finalmente se calmó, y en su lugar quedó una calma helada, una claridad absoluta. Los miré a los dos, rotos y patéticos. Bueno, dije, con una voz que no reconocí como la mía, firme y sin una pizca de duda. Tienen razón en una cosa. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Ustedes dejaron muy claro que ya no soy su hijo y que esta no es mi casa. Acepto los términos. Empecé a recoger mi ropa del suelo, metiéndola de cualquier manera en una maleta que había por ahí. No, Leonel, hijo, por favor, suplicó mi madre entre lágrimas. Nos equivocamos. Fue la emoción. Leonel, espera, no te vayas, balbuceó mi padre, con la voz temblorosa. No sabemos qué hacer sin ti. Me detuve y me giré para mirarlos. Ustedes no querían un hijo, les dije, y cada palabra era un veredicto. Ustedes querían un banco. Pero el banco acaba de cerrar permanentemente. Caminé hacia la puerta, arrastrando la maleta. Justo antes de salir, me detuve y me giré una última vez. Ah, por cierto, añadí con una tranquilidad aterradora. Les recomiendo que vayan empacando sus cosas también. Porque el verdadero dueño de la casa les va a pedir que desalojen a la brevedad. Y el dueño, como pueden verificar en el contrato que firmamos hace 6 años en el banco, siempre he sido yo. Cerré la puerta detrás de mí, dejando un silencio sepulcral, el silencio de un mundo que se acaba de hacer añicos. Y por primera vez en 5 años, sentí que podía respirar. Esa noche llamé a la única persona en el mundo en la que podía confiar, Genaro. Le conté todo por teléfono, mi voz quebrándose por momentos, no de tristeza, sino por la adrenalina y la conmoción. No me juzgó, no me dijo te lo dije. Solo me dijo, mi casa es tu casa, carnal. Vente para acá. Los primeros días en su departamento fueron extraños.
El silencio por las mañanas, la ausencia del sonido del televisor con las noticias, la libertad de poder prepararme un café sin recibir una mirada de reproche. Era una paz a la que no estaba acostumbrado, una paz que al principio se sentía como un vacío. Pero poco a poco, empecé a disfrutarla. Empecé a reconstruirme. Una semana después, encontré un pequeño departamento en alquiler, nada lujoso, pero era mío. Lo primero que hice, incluso antes de desempacar, fue ir a esa misma casa de empeños y recomprar mi guitarra. Estaba polvorienta y un poco maltratada, pero cuando mis dedos tocaron las cuerdas, sentí que una parte de mí que había estado dormida, volvía a la vida. Esa tarde, me senté en el suelo de mi sala vacía y toqué hasta que me dolieron los dedos. No era música triste. Era el sonido de mi propia libertad. En el trabajo, mi jefe, el señor Valente, notó el cambio en mí. Estaba más enfocado, más proactivo. Un día me llamó a su oficina. Leonel, te veo diferente, me dijo. Más ligero. Lo que sea que te estuviera pesando, me alegro de que te lo hayas quitado de encima. Quiero que sepas que valoramos mucho tu trabajo. Hay un puesto de gerente de contabilidad que se va a abrir, y quiero que seas el primero en considerarlo. Salí de esa oficina sintiendo una gratitud inmensa. Por primera vez, mi esfuerzo era reconocido por lo que era, no como una obligación o una humillación para alguien más. La vida me estaba demostrando que cuando uno elige respetarse a sí mismo, el mundo empieza a respetarte también. Empecé a ahorrar para mí, a hacer planes, a soñar con viajes. Estaba redescubriendo a Leonel, el hombre que había estado enterrado bajo el peso de ser el buen hijo. Como era de esperar, mi teléfono no tardó en sonar. Llamadas de mi madre, de mi padre. Mensajes de voz que iban desde súplicas llorosas hasta reclamos llenos de rabia. No contesté. Luego, empezaron las llamadas de mi tía Hermila. La primera vez que le contesté, me gritó durante 10 minutos, llamándome malagradecido, mal hijo, un monstruo sin corazón que había abandonado a sus padres. ¿Qué va a decir la gente?, chillaba. La vergüenza que nos estás haciendo pasar. Simplemente le colgué y bloqueé su número. La opinión de gente como ella ya no tenía ningún poder sobre mí. Contraté a un abogado para manejar la situación de la casa. El proceso fue rápido. Les enviamos una notificación formal de desalojo. Tenían 30 días para irse. Durante ese tiempo, las llamadas se intensificaron. Una noche, escuché un mensaje de mi padre. Su voz, generalmente dura, estaba rota. Hijo, por favor, perdóname. Fui un tonto, un viejo orgulloso y estúpido. No nos dejes en la calle. No tenemos a dónde ir. Ese mensaje me afectó. A pesar de todo, era mi padre. Pero el recuerdo de su rostro lleno de odio al echarme de casa era más fuerte. Sabía que si cedía, volvería a caer en la misma trampa. Finalmente, tomé una decisión. Hice una última llamada. Mi madre contestó al primer timbrazo. Les hablo por última vez, dije, con voz calmada. La casa se va a vender. Es mi decisión y es final. Escuché un sollozo al otro lado. Pero no los voy a dejar en la calle. Con una parte de ese dinero, les pagaré el alquiler de un cuarto pequeño y amueblado por un año completo, y les daré una cantidad para que puedan empezar. Después de eso, están por su cuenta. Son adultos, es hora de que se hagan responsables de sus propias vidas. Pero, hijo, empezó mi madre. No los odio, la interrumpí, y lo decía de verdad. Pero no puedo salvarlos de ustedes mismos. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí. Es lo último que haré por ustedes. Adiós. Y colgué. Meses después, el destino me llevó a pasar en mi coche por el mercado de la colonia donde ellos vivían ahora. Y lo vi. Vi a mi padre, Isidro, descargando pesadas cajas de verduras de un camión. Su espalda, antes tan recta, ahora estaba encorvada por el peso y la derrota. Nuestros ojos se cruzaron por un fugaz instante a través del parabrisas. En su mirada no vi odio, vi una profunda vergüenza y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde.
No sentí satisfacción ni alegría. Solo una punzada de tristeza por el héroe que perdí, por la familia que pudimos haber sido. Aceleré y me alejé de ahí, dejando atrás el pasado en el espejo retrovisor. Conduje hacia mi propio futuro, un futuro que ya no estaba definido por la culpa ni la obligación. Un futuro que, por fin, me pertenecía solo a mí.